con su seguridad, y usted puede contribuir a hacer de esta visita una buena experiencia. Le recomendamos apagar los celulares, no fumar, no consumir bebidas ni alimentos, no tomar fotos ni hacer ningún tipo de grabación. Buenas noches. Bienvenidos al primer episodio del año del programa Ciencia en Bicicleta del Parque Explora y del Planetario. Damos las gracias a todos los asistentes virtuales desde nuestro canal digital y a los que colman los 3 auditorios del parque y del planetario. Ustedes otorgan sentido a nuestra labor. En este atardecer afortunado celebramos el Día de Darwin con una conversación de Cristina López Gallego, doctora en Biología de la Conservación de la Universidad de Nueva Orleans y docente investigadora de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos hoy a esta charla sobre evolución rápida y aprovechamos para invitarlos también a 2 episodios de nuestra programación que efectuaremos la semana entrante. Helios, Relatos del Vecindario Solar, es el nuevo show domo producido en su totalidad por el Planetario de Medellín con la narración de Kepa Amuchastegui. La premier será el 25 de febrero a las 6:30 de la tarde. Y también el próximo jueves de Ciencia en Bicicleta será con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El tema, el fabuloso sistema inmune, y el invitado, un reconocido médico inmunólogo, miembro de la Academia, el doctor Luis Fernando García Moreno. Buenas noches a todos y bienvenidos. Bien, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Explora por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá celebrando con nosotros el Día de Darwin. Es para mí un placer hablar hoy de evolución cuando estamos celebrando el nacimiento de Darwin. Sin embargo, debo decir que esta charla probablemente a Darwin no le iba a gustar, porque la verdad, lo que yo voy a hacer es que voy a refutar una de las cosas que Darwin proponía. Darwin pensaba que la selección natural y la evolución, los cambios evolutivos en las especies, suceden de manera muy lenta y de manera gradual. Sin embargo, ahora tenemos evidencia de que muchos cambios evolutivos pueden suceder rápidamente. Eso es a lo que hemos llamado evolución rápida o evolución contemporánea. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta charla es que primero voy a dar unos someros explicaciones acerca de lo que Darwin proponía en su teoría evolutiva y lo que conocemos ahora como la teoría evolutiva moderna o la nueva síntesis. En particular voy a enfocarme un poco en lo que decía Darwin con respecto al tempo en evolución o qué tan rápido se puede dar la evolución en las especies, y luego voy a ilustrar la evidencia que tenemos con algunos ejemplos de evolución rápida en poblaciones naturales. Y luego voy a abordar el tema de si los cambios ambientales que los humanos estamos causando en nuestros hábitats actualmente podrían ser una fuerza que esté acelerando las tasas de evolución en este momento. Bien, entonces, si bien Darwin no fue el primer científico que habló sobre evolución, Darwin sí fue el primer naturalista y científico que puso junta una teoría muy sólida, muy robusta y muy bien respaldada con evidencia acerca de cómo los organismos van cambiando en el tiempo, o lo que él llamaba descendencia con modificación. Y de hecho, Darwin también, después de Darwin, ya quedó muy bien sentado, ya era muy difícil refutar que las especies originan a otras especies. Y eso nos parece un poco trivial ahora, pero la verdad es que antes de Darwin, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, había teorías evolutivas
que proponían que los organismos cambiaban en el tiempo, pero algunos proponían, por ejemplo, que las especies eran creadas por un dios y que luego empezaban a evolucionar. Pero luego de Darwin ya queda muy bien establecido que toda la vida en este planeta tiene un ancestro común y que ha ido divergiendo y ha ido cambiando a través del tiempo. Y bueno, pues por supuesto la principal contribución de la teoría de Darwin, que en realidad formuló en conjunto con Wallace, es que él propuso que la evolución puede ser explicada con un mecanismo material, es decir, sin invocar fuerzas sobrenaturales o metafísicas, nosotros podemos explicar cómo los organismos cambian a través del tiempo, y ese mecanismo, por supuesto, es el mecanismo de la selección natural. Ahorita lo voy a explicar con muchísimo más detalle. Darwin también proponía que la evolución es gradual. Entonces lo que él pensaba era que a través de la selección natural, cambios pequeños se iban acumulando en las poblaciones o en las especies, y que las especies, después de acumular muchos de esos cambios y a través de miles o millones de generaciones, podían ir divergiendo y eventualmente formar nuevas especies. De hecho, esta es una cuota textual de la primera versión del Origen de las Especies de Darwin. Darwin decía: yo creo que la selección natural siempre va a actuar de manera muy lenta, a menudo solamente en intervalos muy largos de tiempo y generalmente solo en unos pocos de los que habitan una región en un tiempo. O sea, Darwin claramente expresó que él pensaba que los cambios evolutivos eran lentos y graduales en las poblaciones. Y por esto, entonces, la mayoría de los estudios de selección natural y de hecho de cambios evolutivos hasta hace muy poco habían sido dominio de la paleontología, porque entonces sí, los cambios evolutivos en realidad suceden a través de miles y millones de generaciones en las especies, pues la única manera de detectarlo sería buscando en el registro fósil. Aquí hay un ejemplo de la evolución de especies de caballo, ¿cierto?, a través del tiempo en el Cenozoico. Y entonces ellos estudiaban cómo, por ejemplo, la morfología de los huesos, la morfología de los molares, podía ir cambiando a través del tiempo. Y esos eran los estudios de cambios evolutivos por selección natural. Y bueno, como toda teoría científica, la teoría de Darwin no era completa y no era perfecta. Había algunas cosas de la evolución que la teoría de Darwin no podía explicar. Y de hecho Darwin era plenamente consciente de que una gran falencia de su teoría era la parte de la herencia. Para que haya selección natural tienen que aparecer variantes en una población, y para que esas variantes que se seleccionan puedan pasar a través de las generaciones tienen que ser heredadas. Y entonces Darwin, pues con base en muchos de los pensamientos de Lamarck y otros evolucionistas del siglo XIX, digamos que planteó muy bien todo este lado de cómo la selección natural puede resultar en cambios evolutivos en las especies, pero en realidad no fue sino hasta principios del siglo XX que la herencia y esos mecanismos de cómo pueden aparecer nuevas variantes y cómo se pueden heredar a través de las generaciones se entendió más y pudo como compaginar con la teoría de Darwin. Darwin tenía sus ideas acerca de la herencia, que él recogió más o menos de lo que había en su época, pero no se acomodaban mucho a las predicciones de su teoría, no eran muy sólidas para justificar su teoría. Pero entonces, a principios del siglo XX, pues muchos investigadores ya desarrollaron una genética, digamos particularmente la genética de poblaciones más propiamente dicha. Se identificó cuál era el material genético, en realidad en ese momento no se conocía el ADN, pero por lo menos que estaba en los cromosomas, y ya había una teoría de cómo podían aparecer las variantes, las mutaciones, y cómo podían entonces las fuerzas evolutivas actuar sobre las mutaciones. Entonces ya para los 1940, varios investigadores, digamos que recopilaron todo eso que había desarrollado Darwin y los evolucionistas y los geneticistas, y hicieron una teoría, digamos ya más integrada, que es la que nosotros llamamos la teoría sintética de la evolución, es la teoría moderna de la evolución, en donde ya entendemos que las variantes proponemos que las variantes aparecen por mutaciones, y sobre esas variantes actúa la selección natural y otras fuerzas evolutivas. Antes de hablar de esas otras fuerzas evolutivas, voy a permitirme explicar brevemente el mecanismo de la selección natural con esta pequeña animación. Bien, consideren ustedes entonces una especie imaginaria que en este caso tiene variantes, por ejemplo, del color de su cuerpo.
Ese individuo está en la población con otros individuos que tienen diferentes variantes, diferentes colores, y se están reproduciendo y están produciendo un montón de alternativas, digamos, o de fenotipos en esa población. Los hijos no necesariamente son idénticos a los padres, pero si esa característica puede heredarse, ¿cierto? Tiene un componente genético, entonces puede ser sujeto de selección natural. Si es verdad que algunos de los individuos de la población son menos exitosos, en este caso, por ejemplo, el predador está predando sobre los que no son tan buenos para camuflarse. Si eso es así, entonces los que tienen la ventaja, por ejemplo estos que se camuflan mejor en ese ambiente, pues van a tener más éxito, van a sobrevivir más y van a dejar más descendientes. Y si ese proceso continúa, entonces eventualmente esa presión de selección, en este caso que es este predador, pues resultará en que los fenotipos que permanecen en la población son los fenotipos más exitosos, esos que tienen la mayor supervivencia y la mayor reproducción. Esos individuos de todas maneras se seguirán reproduciendo, ¿cierto? Y eventualmente pueden aparecer nuevas variantes. En este caso ya, por ejemplo, toda la población estaría compuesta de este tipo que era el más exitoso. Pero como les estaba explicando, pues eventualmente pueden aparecer nuevas variantes en la población. Acá, por ejemplo, aparece una variante verde otra vez. En el ambiente anterior, el verde tenía una desventaja, pero si el ambiente cambia, por ejemplo, en este caso, ahora el verde va a ser que mejor se camufla, va a tener una ventaja, y el que tenía la ventaja antes ya no la tiene. El patrón de selección cambió. Entonces ahora son los verdes los que van a ser más exitosos y los cafés son los que van a desaparecer. Entonces, cuando nosotros tenemos los siguientes componentes, tú tienes variantes en la población, algunos de esos variantes son más exitosos que otros, sobreviven mejor y o se reproducen mejor, y esas variantes pueden transmitirse a través de las generaciones, ahí tienes selección natural, ¿sí? Sin embargo, pues y bueno, y muchos investigadores pensamos que la selección natural es el principal mecanismo con el que podemos explicar los cambios evolutivos en las especies. Sin embargo, ese no es el único mecanismo, y de hecho Darwin decía que no, probablemente no era el único mecanismo de evolución. Como lo entendemos ahora en la teoría moderna de la evolución, pues nosotros proponemos cambios evolutivos como cambios en las variantes, y en particular en las frecuencias de los genes o de las características de los organismos a través de las generaciones. Entonces pensemos otra vez en una población aquí con variantes de color. Por ejemplo, acá yo tengo una población de unos cucarrones con variantes cafés y verdes. Simplemente por mutación, esa población puede evolucionar, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una población solamente de cucarrones verdes y eventualmente aparece uno café o uno rojo, ya eso es un cambio, ¿cierto? Ya las frecuencias de los verdes son menores y las frecuencias de los rojos podían empezar a aumentar. Eso ya es un cambio evolutivo. Entonces, la mutación es considerada una fuerza evolutiva, ¿sí? O un mecanismo de evolución, así como la selección natural. Como les venía explicando, pues la selección natural obviamente también puede hacer cambiar una población. Si hay ciertas variantes que tienen menos éxito que otras, entonces a través de las generaciones esas variantes van a ir disminuyendo en frecuencia, las variantes más exitosas van a ir aumentando en frecuencia, y eso es evolución. Pero hay otras dos fuerzas, otros dos mecanismos por los cuales puede ocurrir evolución. La deriva genética es cambios aleatorios en las frecuencias génicas de una población. Es decir, yo tengo una población en donde hay cucarrones cafés y cucarrones verdes, y por azar se mueren más verdes o se mueren más café o se reproducen más los cafés que los verdes, no porque tienen una ventaja, no porque son más exitosos, por puro azar. La deriva genética está ocurriendo todo el tiempo en las poblaciones. En cualquier población siempre hay cambios aleatorios que son cambios evolutivos. Y finalmente también tenemos el flujo génico. Yo puedo tener una población de cucarrones verdes en donde están llegando cucarrones cafés, y solo por eso, solo por ese movimiento de individuos entre una población y otro, pueden haber cambios evolutivos, pueden haber nuevos tipos en esta población, no porque unos son más exitosos, no porque estén apareciendo al azar, sino porque simplemente están llegando de otros sitios, ¿sí? Entonces, estos cuatro mecanismos son mecanismos alternativos por los cuales podemos explicar cambios evolutivos en las poblaciones. Como les decía, la mayoría de investigadores pensamos que la selección natural sigue siendo el principal mecanismo para los cambios que observamos en las poblaciones, pero eso no necesariamente siempre es así. Les voy a poner acá un ejemplo muy divertido
con los pinzones de Darwin. Esta es un pequeño ejercicio que ustedes después pueden hacer también en su casa. En este caso les voy a presentar, estos son individuos de diferentes especies de 2 pinzones de Darwin, de los que están en las Islas Galápagos. Esas 2 especies han estado divergiendo a través del tiempo, han habido cambios evolutivos que se han acumulado en esas especies y han ido divergiendo. En particular ha cambiado el canto. Les voy a poner algunos cantos de estos individuos y quiero que ustedes vayan tratando de identificar un patrón en esos cantos mientras yo los voy clasificando ahí por ustedes. ¿Listo? Pongan atención. Listo, ese es un tipo de canto. Este es otro tipo de canto. Bien. No se los voy a poner todos, pero les voy a poner solamente algunos. Bien, acá vamos a ver lo que se llama espectrogramas o sonogramas. Si algunos alcanzó a identificar, hay algunos cantos que tienen como 2 pulsos, mientras que hay unos cantos que son un poco más continuos. Y esos cantos son utilizados por las hembras de estas especies para reconocer a los machos de su propia especie y no cruzarse con un macho que sea de otra especie, ¿cierto? Entonces, este tipo de característica, por ejemplo, el canto, podría estar sometida a selección natural, ¿cierto? Y entonces hay un canto para esta especie, digamos que es más exitoso, y para la otra especie puede que otro canto sea más exitoso, y en todo caso les ayuda a divergir. No necesariamente tiene que ser así. Pero bien, ahora miren acá los colores del plumaje, ¿listo? De todos estos individuos. Si yo no les hubiera puesto a ustedes el canto, si ustedes no supieran nada del canto de esas especies, y yo les dijera que clasificaran estos individuos de acuerdo al color del pelaje en 2 especies diferentes, del plumaje, en 2 especies diferentes, ustedes probablemente y yo hubiéramos puesto una clasificación diferente, ¿no? Hay unos que tienen un plumaje como más oscuro, negro, y otros tienen un plumaje más café, más claro. Quizás las hubiéramos separado con base en el color de plumaje en 2 especies, pues la clasificación sería diferente. Ahora observen por favor la forma del pico. Otra vez, si no supiéramos nada de las otras características y tratáramos de clasificar a estas 2 especies con base en la forma del pico, quizás hubiéramos organizado los que tienen picos más largos y angostos en una especie y los que tienen picos más anchos y cortos en otra especie, ¿verdad? Bien, ahora les voy a mostrar los nombres reales de las especies, ¿sí? Esta es una especie, Geospisa scandens, pero este, por ejemplo, es de la otra especie, está mal ubicado, y esta es Geospisa fortis, la especie A, pero mire que había unos individuos ahí que estaban mal ubicados. Yo los había ubicado con respecto al canto, ¿bien? Entonces, como pueden ver, mire, todos estos individuos son de la misma especie. Y sin embargo, el canto de este individuo, por ejemplo, tiende a parecerse más al canto de esta especie que al de su propia especie, y al revés. Este es, por ejemplo, de esta especie, pero su canto se parece más al de la otra especie. En fin, y ejemplos como estos tenemos pues para muchas especies en muchas ocasiones. Esto sucede porque es que los cambios evolutivos dentro de las especies no son tan simples. Puede ser que una característica esté bajo selección natural, por ejemplo en la forma del pico, mientras que otra característica esté sujeta a deriva y no esté bajo selección, y además de eso hay flujo génico, entonces estos cantan de una manera, pero eventualmente hay errores y uno de estos se cruza con uno de estos, entonces los genes del otro canto se meten, digamos, en la otra población o en la otra especie, en fin. Lo que les quiero ilustrar acá es que la cosa no es tan simple como que hay selección natural y los cambios se van acumulando y las especies van divergiendo. Los procesos de divergencia de las especies y en general los cambios evolutivos son bastante complejos. Y bueno, de hecho tenemos unos cambios evolutivos que no son para nada lentos y graduales y no son tan simples como Darwin pensaba. Yo no voy a profundizar mucho en esto, pero tenemos ejemplos de cambios evolutivos que suceden drásticamente, o sea, un cambio muy drástico en la morfología o en la fisiología o en el comportamiento de una especie solo por una mutación. Tenemos, por ejemplo, estos peces en el Pacífico que tienen estas espinas, ¿sí? Resulta que los parientes de esos también tienen unas espinas aquí en la parte de abajo. Y en el genoma de esos peces hay unos genes que son, digamos, los que construyen las espinas. Pero además esos genes están regulados por otros genes. Entonces hay otros genes que les dicen a los genes de las espinas, haga espinas aquí,
haga tantas espinas, haga las espinas así de grande, ellos prenden y apagan los genes, digamos, y entonces indican en dónde van las espinas y cuántas espinas hay. Eso se llaman los genes reguladores de los otros genes. Entonces, si yo tengo una sola mutación, puede ser una sola mutación en un gen regulador, puede ser que entonces el pez ya no tenga espinas, o que en vez de tener espinas en la espalda, las tenga en la cabeza, o que un artrópodo, un insecto, en vez de tener 6 patas, ahora tenga 8, o tenga unas patas en la cabeza. En fin, son cambios muy pequeños, cambios genéticos muy pequeños que pueden resultar en cambios morfológicos muy grandes de un momento a otro. De hecho, tenemos también unos cambios evolutivos muy grandes, incluso especiación, que pueden ocurrir de un momento a otro literalmente por diferentes tipos de rearreglos cromosómicos, una cosa que llamamos poliploidía. Por ejemplo, en helechos y de hecho en muchas plantas, esto parece que es muy común en plantas, digamos que tenemos una especie que es diploide, es decir, que tiene 2 copias del genoma, una del parental paterno y una del parental materno. Y pues cuando esos 2 individuos se reproducen, sus hijos son diploides, igual que los papás. Sin embargo, a veces ocurren errores en la meiosis y se forman gametos diferentes y entonces los hijos de 2 papás diploides resultan que en vez de tener 2 copias del genoma tienen 3 o tienen 5. Y esos individuos, si es que logran sobrevivir, están inmediatamente aislados de sus papás, no se pueden cruzar con los miembros de su misma especie y entonces literalmente, instantáneamente aparece otra especie nueva que luego puede empezar a divergir en la morfología, en la fisiología, en otras características. Eso se llama especiación por poliploidía. Entonces otra vez, los cambios que se estaba imaginando Darwin suceden por supuesto, pero hay otra cantidad de cosas que Darwin no se estaba imaginando que pueden suceder en la naturaleza. Yo no voy a hablar más de estos otros cambios, pero voy a enfocarme en particular en los cambios por selección natural que pueden ocurrir en las poblaciones, dentro de las especies, pero de manera muy rápida. Como les decía, eso es lo que hemos llamado evolución rápida o evolución contemporánea. Aquí simplemente les estoy mostrando un par de artículos, quiero que vean que son del 2001 y del 2003, que son revisiones en donde por primera vez, es decir, hace relativamente poco tiempo, menos de 20 años, ya en la literatura científica se estaba, digamos, como que estableciendo este concepto de que sí puede haber evolución rápida en las especies. Pero entonces, como ven, es algo pues relativamente novedoso comparado con la historia de la teoría evolutiva. Muchos de estos investigadores que trabajan en evolución rápida en realidad trabajan en especies de animales y de hecho muchos de ellos trabajan en especies de peces. Este es un ejemplo de una especie de guppies en Trinidad, en el Caribe. Estos son unos investigadores de Estados Unidos que estaban haciendo, que llevaban como 30 años estudiando estos guppies en las islas de Trinidad y ellos notaron que hay guppies en diferentes ambientes de predación. Entonces ellos crecen en unas quebraditas que forman como unas pozas. Hay unas pozas en donde los guppies tienen un predador que es un cíclido, es un predador grande y se come a los guppies grandes, se come a los adultos de la especie de guppy. Y había otras pozas más quebrada arriba en donde estos predadores grandes no llegan, solamente están unos predadores más pequeños, que también son otros peces, y esos se comen más a los guppies pequeños. Y entonces ellos lo que observaron es que las características de los guppies, es la misma especie de guppies, pero las características de los guppies donde hay este predador y las características de los guppies del otro predador son diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí los guppies más exitosos son los guppies, como este se come a los peces pequeños, entonces los más exitosos son los guppies que alcanzan a crecer mucho, maduran grandotes, ya digamos salen de su escondite, cuando son adultos son grandes y este pez no se los puede comer. En cambio acá era diferente, si tú eres muy grande tienes más probabilidad de ser predado, entonces los guppies de acá tienden a madurar rápidamente y los adultos son mucho más pequeñitos y tratan de reproducirse rápidamente antes de que sean predados. Bien, entonces los investigadores lo que hicieron es que ellos querían tratar de establecer qué tan rápido podían haber surgido esas diferencias en el tamaño y en otras características de los guppies en esa especie. Y ellos hicieron un experimento. Entonces cogieron guppies de aquí de este ambiente de predación, donde estaba el predador grande que se comía a los guppies grandes, y los llevaron a una poza donde no había guppies, pero estaba este otro predador más pequeñito. Y empezaron a monitorear esos guppies en este nuevo ambiente. Y ellos observaron que en 8 años, aproximadamente unas 30 generaciones de los guppies, esos guppies eventualmente
resultaron con las características que eran más exitosas para este tipo de ambiente de predación. Y esas características habían sido seleccionadas, es decir, esto fue selección natural actuando sobre esos individuos de guppy que en muy pocas generaciones, no miles o millones de generaciones como decía Darwin, sino en menos de 100 generaciones, pues resultaron, pues se puede observar en ellos cambios evolutivos cuando fueron sometidos a un ambiente nuevo. Ese es el tipo de evidencia, ¿cierto?, de que la evolución por selección natural, las adaptaciones en los organismos pueden suceder de manera rápida y no tan lentamente como pensaba Darwin. Entonces, por definición, nosotros decimos que evolución rápida son cambios evolutivos en poblaciones que pueden suceder en pocas generaciones. Y cuando decimos pocas generaciones, nos referimos a menos de 100 generaciones, no miles o millones de generaciones. Bien, esto es simplemente una revisión en muchas especies de animales, de vertebrados y de invertebrados también, que está mostrando pues, cambios evolutivos significativos, bueno, aquí medido en una métrica para medir cambios evolutivos, que se consideran pues, drásticos o importantes en una población que pueden suceder en cuestión de 10, 20, 25 generaciones. ¿Sí? Entonces, esta evidencia no son casos aislados, realmente tenemos mucha evidencia de muchos tipos diferentes de animales y de plantas también, de que cambios evolutivos rápidos pueden suceder producto de la selección natural. Esta es una simulación, si me permiten acá, en donde están mostrando para una especie de ratón que crece en el desierto en el sureste de Estados Unidos, cambios evolutivos rápidos. Los ratoncitos de este desierto son blancos, pero aquí hubo un derramamiento de lava y se formó esta roca negra, y pues los ratoncitos originales del desierto son de este color, se camuflan muy bien en el sustrato de desierto con respecto a los predadores, pero eventualmente apareció una mutación de un ratoncito negro. Ahí está corriendo una simulación de cómo ese ratoncito negro en el ambiente negro, que se camufla mejor, tiene más éxito, empieza a expandirse por toda la población. Cuando la diferencia entre el éxito del blanco y el negro es solamente el 1%, digamos que la intensidad de la selección es como el 1%, se toma 1000 generaciones para que esa población ya sea predominantemente de ratoncitos negros. Aquí, cuando la ventaja de la selección del negro es del 10%, solamente en 100 generaciones ya la mayoría de la población de los ratoncitos es negra. Y de hecho, en la naturaleza, estos investigadores, pues en esas poblaciones de esos ratones, los investigadores han encontrado que la fuerza de selección puede ser incluso más, pues la magnitud de la selección puede ser incluso mayor, más que el 10%. Es decir, en menos de 100 generaciones, esa población de ratones en el nuevo ambiente, el sustrato negro, puede cambiar a través de la selección natural. Eso pues también es una simulación, pero con datos de la vida real. Pero hay muchísimos otros ejemplos de la vida real en donde nosotros podemos observar estos cambios evolutivos rápidos. Ese es otro ejemplo de cambios evolutivos rápidos, es un ejemplo muy interesante de anolis, que son unos lagartos en el Caribe. Bueno, yo no voy a mostrar acá los videos, pero ustedes se pueden meter a esta página de internet que está ya, lo pueden consultar a través de las páginas de Explora. Este es un laboratorio virtual muy interesante con base en datos de unos investigadores que llevan como 40 años estudiando estos anolis, estos lagartos, en el Caribe, en las islas del Caribe, en las Bahamas, en Cuba, en Jamaica. Seguramente esos investigadores sufren mucho durante el trabajo de campo, pero ellos se sacrifican por la ciencia, ¿no? En fin, ustedes pueden ver los videos de ellos muestrando en las islas del Caribe, y básicamente, acá no les puedo mostrar las fotos, pero en las islas del Caribe, sobre todo en las grandes, Cuba, Española, Jamaica y Puerto Rico, hay muchas especies de anolis. De hecho, también en Centroamérica, en Sudamérica hay especies de anolis, ustedes los pueden ver acá afuera en Medellín. Y dentro de cada una de las islas hay varias especies o muchas especies de anolis. Y entonces usted va a Cuba y usted ve varias especies de anolis, unas que tienen el cuerpo más largo y la cola más larga y que viven predominantemente en las hierbas. Hay unos anolis que viven en los troncos gruesos y en las piedras, que son más robustos y tienen las patas muy largas, pueden correr rápidamente por los troncos. Hay otros anolis que se especializan en vivir, o sea, en cazar, en reproducirse, en las ramas pequeñitas,
y entonces tienen las patas cortas que les permiten agarrarse mejor a esas ramitas, y hay unos anolis en el dosel, en la parte de arriba de los bosques, que tienen otras características diferentes. Entonces los investigadores estaban preguntando, bueno, y los investigadores tienen evidencia de que todos estos anolis provienen de un mismo ancestro. Hubo un ancestro en el continente que eventualmente migró a diferentes islas en el Caribe, y ellos tienen información con estudios filogenéticos que no fue que ese anolis, digamos que llegó a Cuba y se diversificó en varias especies y luego cada una de esas especies migró a otras islas. La evidencia es que en realidad cada uno de esos tipos, los anolis con cola más larga, los anolis con patas largas, con patas cortitas, todos han evolucionado independientemente en las diferentes islas. Eso es una cosa que se llama convergencia o evolución por convergencia. Entonces estos investigadores estaban interesados en analizar cómo era que las especies de anolis habían convergido, ¿cierto? Cómo las mismas especies, los de patas más largas y los de patas más cortas, aparecían en todas las islas. Y ellos también hicieron un experimento. Entonces se fueron para las Bahamas, en particular se fueron para una isla, una de las islas de las Bahamas, y se fueron para un pequeño cayo que quedaba por ahí cerca de la isla. Y en ese cayo había de hecho varias especies de anolis, pero ellos cogieron una sola especie de anolis en particular. Era una especie de anolis de los troncos. Entonces era un anolis que tenía las patas largas, podía correr mucho por los troncos. Y lo que ellos hicieron fue que cogieron parejas, machos y hembras, de esos anolis y los llevaron a islas más pequeñitas en donde no había lagartos y no había anolis previamente. Resulta que en la isla grande hay de todo tipo de vegetación. Entonces hay árboles grandes con troncos grandes, hay arbustos con ramas más pequeñas, hierbáceas y otro tipo de vegetación. En cambio, en las islas pequeñitas solo había arbustos, ahí no había árboles grandes. Entonces no había troncos grandes en donde esos anolis eran más exitosos. Lo que ellos predecían es que si es verdad que un anolis en los arbustos más pequeños, más exitoso, tiene patas cortitas, entonces lo que iba a suceder es que esos anolis de patas largas que ellos habían hecho migrar a esas islas, con el tiempo iban a evolucionar patas más cortas, que la selección natural iba a ejercer una presión sobre la longitud de las patas en los anolis y que eventualmente iban a haber anolis con patas mucho más cortas en esas islas. Después pueden ver este video con calma, pero lo que los investigadores descubrieron fue exactamente eso, que durante relativamente pocas generaciones los anolis empezaron pues el promedio de la longitud de las patas en la población de anolis empezó a ser cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces otra vez, esto es evidencia de un cambio evolutivo por selección natural. Los anolis están cambiando evolutivamente en un nuevo ambiente que sucedió muy rápidamente, de hecho en la vida de un investigador, ¿cierto? En menos de 20 años. Como estos tenemos muchísimos otros ejemplos. Ahora, estos ejemplos que les acabo de mostrar, digamos que eran cambios ambientales o están asociados a cambios ambientales, digamos naturales, ¿sí? Lo que piensan algunos investigadores es que nosotros los humanos estamos causando un montón de cambios en los hábitats de las especies y que entonces esos cambios, y normalmente los cambios ambientales que los humanos generamos son cambios drásticos, de gran magnitud, muy rápidos, y entonces algunos investigadores piensan que esos cambios pueden estar induciendo más a eventos de evolución rápida. De hecho, algunos autores se atreven a plantear que los humanos somos la fuerza evolutiva más importante de este planeta, en términos de que nosotros estamos haciendo cambiar el ambiente y entonces eso estaría aumentando la tasa de eventos de evolución rápida. Esto es un mapa en donde se muestra el impacto de los humanos, por lo menos en la parte terrestre del planeta. En este mapa, mientras más oscuro, más impacto de los humanos. Como ustedes pueden ver, obviamente el impacto de los humanos no es homogéneo en los continentes, pero es creo que fácil asegurar que no hay ninguna parte en la Tierra en donde los humanos no tengan impacto directa o indirectamente. Casi que todos los ambientes de la Tierra están siendo modificados por nuestras actividades. Y de hecho, tenemos un buen número de ejemplos de cambios evolutivos rápidos
asociados a esos cambios ambientales producto de las actividades humanas. De hecho, uno de los casos es uno de los más famosos casos de selección natural, que es el ejemplo del melanismo industrial. Esta es una polilla que crece en los bosques de Inglaterra, y esta polilla en su ambiente natural crece, pues o en realidad se posa durante parte del día, se posa en árboles, y esos son los árboles en los ambientes no perturbados o no muy perturbados por los humanos, digamos, los árboles están cubiertos de líquenes y tienden a ser de colores más claros. Entonces en la población hay polillas blancas, ahí de hecho es difícil verla, o más blancas, y hay polillas también negras. Pero en estas condiciones las polillas negras son raras, porque tienen bajo éxito, porque otra vez los predadores pueden visibilizarlas más fácilmente, entonces se camuflan menos, sufren más predación, tienen menos supervivencia y son menos comunes en la población. Las más comunes son las claritas, que se camuflan mejor y entonces tienen más éxito de supervivencia. Lo que sucedió durante el siglo XIX es que algunos de los hábitats donde estaba esta especie de polilla empezó a cambiar, se empezó a contaminar, sobre todo por la actividad pues, de las fábricas y otras actividades humanas, y los líquenes en este hábitat, los líquenes en los árboles se morían, y de hecho los árboles empezaban a tornar más oscuros. Entonces, desde el punto de vista de la polilla, el ambiente cambió, y ahora las polillas oscuras se camuflan mejor, tienen un éxito mayor, sobreviven más, y entonces la proporción de polillas oscuras y claras cambió totalmente en la población. Eso es un cambio evolutivo, es un cambio por selección natural. Hay variantes, algunas variantes son más exitosas, y si eso se transmite de generación en generación, entonces hay un cambio evolutivo por selección natural. Y en este caso, ese cambio fue ocasionado por un cambio ambiental que fue producto de las actividades humanas. Este es otro ejemplo con plantas en donde hemos detectado evolución rápida, de hecho en muchas especies diferentes de plantas de diferentes familias que han sido sometidas a contaminación en los suelos por minería. Entonces acá en este ejemplo tenemos una especie de pasto, y esta especie de pasto, estos son individuos que están creciendo a diferentes distancias de la mina. Entonces aquí estos individuos a este lado de la gráfica están creciendo en la mina, en donde el suelo está muy contaminado por metales pesados, producto pues de la minería, y estos son los individuos que están creciendo afuera de la mina, en donde el suelo no está contaminado. Y bueno, de hecho se puede ver que los individuos que crecen en el suelo contaminado son más pequeños, los individuos que crecen lejos de la mina son más grandes, y esta curva acá es la tolerancia al zinc, a un metal pesado, ¿cierto?, que es tóxico para las plantas en grandes cantidades. Esta es la curva de tolerancia al zinc. Aquí se ve que las plantas que están en las minas son mucho más tolerantes al zinc que las plantas que están afuera de la mina. Esta curva, por ejemplo, es la curva del tiempo de floración. Entonces aquí estos individuos florecen en un tiempo y estos florecen más pues, en otro tiempo. Y lo que es muy interesante acá es que, entonces acá hay divergencia, y de hecho esta divergencia en el tamaño, en el tiempo de floración, en la tolerancia al zinc, tiene un componente genético, es decir, estas plantas con este tipo de característica van a tener hijos predominantemente con esa característica, es decir, esa divergencia que está sucediendo ahí por selección natural, porque estos son más exitosos en este ambiente, estos son más exitosos en el otro ambiente, se va perpetuando a través de las generaciones. Y lo que es impresionante acá es que esta escala está en metros, o sea, estamos hablando de plantas que están separadas por menos de 100 metros y que están divergiendo por este cambio ambiental, en particular por la contaminación por minería. Eso se llama divergencia microgeográfica, o sea, muy cerca unos de otros los individuos están divergiendo. Y si este proceso de divergencia continúa, eventualmente se podían formar dos especies diferentes producto de este cambio ambiental que estamos induciendo los humanos. Hay varios ejemplos, aunque esos son un poquito más difíciles de detectar, pero hay varios ejemplos también de respuestas o cambios evolutivos cuando hay cambios en los hábitats o en los hábitats en general, producto del cambio climático. Lo que está sucediendo sobre todo en las zonas templadas, pero también aquí en las especies que tienen rangos altitudinales en las montañas, que pueden variar, es que la fenología, el comportamiento de esas especies puede estar cambiando. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo con una especie de ardilla que está empezando a, digamos,
reproducirse o la población se vuelve más común la de ardillas cuando están más disponibles las semillas de una planta, de una conífera que está empezando a producir los frutos o las semillas más temprano en el año. En muchas especies de plantas y bueno, también de animales siguen claves de cómo va cambiando el clima, cómo va cambiando la temperatura y cómo va cambiando, por ejemplo, la longitud del día a través de las estaciones en las zonas templadas. Entonces, cuando el invierno se está acabando y la primavera está empezando, ellos tienen esa señal de que ya va a empezar la primavera y, por ejemplo, florecen y producen frutos o empiezan a reproducirse para aprovechar esos alimentos. Entonces, lo que está sucediendo es que esas especies de plantas están empezando a florecer antes o están empezando a producir frutos y semillas antes de lo que lo hacían normalmente, y las ardillas también están empezando, digamos, a aprovechar ese recurso antes de lo que normalmente lo hacían. Y esos cambios en el comportamiento o en la fenología de producción de frutos de los árboles son cambios que tienen componentes genéticos y entonces se pueden heredar a través de las generaciones. Tenemos también, por ejemplo, especies de aves que migran y que, por ejemplo, han empezado a migrar más temprano, antes de que comience la primavera o más tarde. En las zonas tropicales no tenemos muchos de esos ejemplos, pero en las zonas tropicales, por ejemplo, la estación seca puede empezar antes o puede ser más larga y más drástica, y las especies también podrían estar cambiando su comportamiento. Este ejemplo es de una especie de ave que se alimenta de unas orugas, de unas larvas de mariposa, y esas larvas de mariposa están empezando a salir más temprano de lo normal, y entonces en este caso esa especie de ave se está perjudicando porque no son capaces porque los huevos todavía no han eclosionado cuando ya el alimento está disponible, y entonces cuando los polluelos nacen ya no hay tanto alimento y entonces muchos polluelos se mueren de hambre. Entonces, por ejemplo, en este caso la ardilla se está beneficiando o por lo menos está explotando ese cambio, pero en este caso esta especie, por ejemplo, se está perjudicando por esos cambios evolutivos en respuesta al cambio climático. Tenemos también varios ejemplos de casos de evolución después de invasiones de especies. Una especie invasora es una especie exótica que llegó a un lugar de manera artificial, es decir, porque los humanos lo transportaron de manera intencional o no intencional. Por ejemplo, el bufo marino es un sapo que le llaman rana toro, o es rana, ya no estoy segura, fue introducida artificialmente de manera intencional en Australia, y en este momento en casi todas las zonas costeras de Australia es una especie muy común. Esa especie produce unas toxinas que son letales para muchos de los predadores de esa especie. Lo que está sucediendo en Australia es que muchos de los predadores que se están consumiendo esa especie de sapo de rana se mueren. Sin embargo, algunas serpientes no se mueren. Entonces hay un estudio de una especie de serpiente que es capaz, algunas variantes de esas serpientes, por ejemplo las serpientes más grandes, son capaces de tolerar un poco mejor las toxinas del sapo, y entonces a través del tiempo las serpientes más grandes, más exitosas, se mueren menos comiéndose los sapos, han empezado a ser más comunes en la población. De hecho, también hay evidencia de que las serpientes han empezado pues que cada vez es más común, pues son inmunes o pueden tolerar mejor las toxinas desde el punto de vista químico. Entonces, un cambio evolutivo en la serpiente que fue inducido por una invasión artificial producto de las actividades humanas. Bien, también tenemos varios ejemplos en plantas y en animales de cambios evolutivos por la sobreexplotación. Normalmente cuando los humanos estamos explotando un recurso, no lo hacemos de manera aleatoria. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a sacar madera de una especie de árbol, sacamos los árboles más altos, más rectos, con ciertas características. Por ejemplo, en las pesquerías se tienden a pescar, a cazar los individuos más grandes. Y entonces hay evidencia en varias especies de peces marinos que esa presión de selección, estar sacando siempre los más grandes, resulta en cambios evolutivos en las poblaciones de peces. Entonces, con el tiempo, las poblaciones de peces empiezan en promedio, tener peces más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y aquí también el punto interesante es que eso puede tener un efecto en la productividad de la pesquería, de la actividad humana, e incluso puede tener consecuencias económicas negativas para los humanos, no solo para las especies, sino también para nosotros que las estamos consumiendo. Bien, ya para ir finalizando, y bueno, y sin mucha pretensión, también les voy a presentar un ejemplo de mi propia investigación. En este caso, yo estaba estudiando una especie de planta, son mis plantas favoritas, las amias, que está evolucionando en respuesta a degradación en su ambiente.
Como es muy común en muchas partes del mundo, nosotros estamos degradando los bosques. Esta especie, por ejemplo, crece en la península de Osa en Costa Rica. Al principio del siglo XX, toda el área era bosque, digamos poco perturbado por los humanos porque no había mucha gente allí. Pero desde hace unos 60, 70 años, la gente empezó a deforestar, empezamos a deforestar el bosque y la especie sigue creciendo en bosques que están degradados, que tienen un dosel más abierto, hay más luz y tienen más borde, las especies en el sotobosque empiezan a cambiar. Las amias, estas plantas pueden quedarse en esos ambientes, digamos, perturbados de bosque, pero están cambiando. Una cosa que encontramos, por ejemplo, es que las plantas que están en el hábitat nativo, digamos en su hábitat original, las plantas que son más exitosas son las plantas que tienen hojas más grandes y que tienen una capacidad fotosintética mayor. Entonces las plantas que están en su hábitat natural, que es un hábitat con un dosel bien cubierto, relativamente oscuro, que invierten mucho en ser fotosintéticamente muy eficientes, son las más exitosas. Sin embargo, las plantas que están en los bosques degradados, en donde hay más luz, ya no son estas. Entonces, las plantas que son capaces, no importa cómo la capacidad fotosintética, las que son capaces de producir hojas más rápido y que acumulan más hojas, son las plantas más exitosas en ese nuevo hábitat. Entonces, lo que está sucediendo acá, y pues yo no les estoy mostrando los datos, pero lo que está sucediendo acá es que este tipo de plantas se está volviendo más común en ese hábitat y eso tiene un componente genético, eso se hereda. Y estas plantas de acá diferentes, más exitosas, son las que están siendo más comunes en esas poblaciones. Y de hecho, yo hice un experimento de trasplante. Si tú te llevas estas plantas más exitosas en este hábitat y las pones acá, ahí no les va tan bien. Y si te llevas a estas que les va bien en este hábitat para el otro hábitat, ahí no les va tan bien. Lo cual es evidencia de que hay divergencia a nivel genético en estas poblaciones. Bien, y como eso les podría dar muchos ejemplos, podemos hablar un poco más en las preguntas si ustedes quieren, pero una cosa importante para la discusión es que yo creo que es importante considerar cuáles son las consecuencias de esos cambios evolutivos rápidos que son producto de las actividades humanas sobre las especies. Y esto ya pues no es ciencia, esto ya más filosofía, ¿cierto? Eso es una discusión más filosófica, ¿eso es bueno o es malo? Que las especies se estén adaptando y que haya cambios evolutivos en estos nuevos hábitats o estos hábitats modificados que los humanos estamos creando, ¿eso es bueno o es malo? No lo sé, pero puedo decir, por ejemplo, que claro, podría ser bueno hasta cierto punto, si es verdad que las especies que están en esos hábitats degradados por los humanos se están adaptando a esos nuevos hábitats y entonces serían más exitosos ahí y entonces no se extinguirían, ¿cierto? Desde ese punto de vista podría ser bueno. Desafortunadamente los hábitats degradados es lo que más tenemos en este momento en el planeta y entonces si las especies son capaces de adaptarse en esos hábitats, pues sería bueno para ellas. Sin embargo, esas especies que se están adaptando, que están presentando adaptaciones en esos hábitats nuevos, degradados por los humanos, pues están perdiendo las características de los hábitats originales. Y entonces si nosotros queremos hacer, por ejemplo, restauración y nosotros estamos tratando de devolver los ecosistemas a su estado original o por lo menos parecido al original, entonces esas especies ya no serían muy exitosas ahí. Y bueno, quizás ese no nos debería preocupar tanto porque lo más probable es que la mayoría de los ambientes no vayan nunca a regresar a su estado original, pero una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando se dan esos procesos de evolución rápida, esto es selección natural de alta magnitud, o sea, selección natural muy fuerte en un nuevo ambiente que está ocurriendo en las poblaciones. Y cuando hay selección natural muy fuerte, de hecho, muchos individuos de la población se mueren. Y entonces eso puede tener un efecto devastador para la población. Entonces, por ejemplo, esta población de mis plantitas puede que se esté desarrollando adaptaciones para ese nuevo ambiente y le esté yendo muy bien en el nuevo ambiente, pero puede que se muera en el intento, porque la mayoría de los individuos en la población se mueran. En primer lugar. Y en segundo lugar, cuando hay selección natural muy fuerte, de hecho se pierde variabilidad genética. Y entonces estamos perdiendo variabilidad genética que podría ser importante para responder a cambios ambientales en el futuro. Entonces, incluso si parece que es bueno que las especies estén adaptando a estos nuevos ambientes, eso podría tener consecuencias negativas para las mismas especies. En fin, entonces yo voy a dejar ahí para la discusión, ya ustedes pueden decidir si a ustedes les parece que esto tiene implicaciones importantes o no para la conservación de la biodiversidad. Para cerrar entonces, simplemente quiero dejar estas conclusiones. Darwin estaría probablemente anonadado escuchando todo esto, pero quizás también le podría parecer fascinante.
pero nosotros definitivamente tenemos evidencia de que la selección natural puede actuar rápidamente en las especies, no lenta y gradualmente como proponía Darwin, no necesariamente siempre, no sabemos qué tan común es, pero ciertamente puede suceder y tenemos muchos ejemplos de ello. Bueno, y entonces tenemos evidencia de que la evolución rápida puede suceder en animales, en plantas y probablemente en otro tipo de organismos. Y en particular, yo quiero que discutamos que los cambios ambientales antropogénicos, es decir, los cambios ambientales producto de las actividades humanas, realmente pueden resultar en eventos de evolución rápida y esto puede tener consecuencias importantes para la conservación de la biodiversidad y de hecho para nosotros mismos también. Bien, entonces con este abrebocas para la discusión, les agradezco por su atención. Buenas noches, profesora Cristina, muchas gracias. Andrés. Queremos entonces invitarlos a quien quiera hacer alguna pregunta para que se acerque acá al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Me llamó la atención la última aseveración que hace usted de que esos cambios rápidos hacen que se pierda variabilidad genética. ¿Cómo lo puede explicar un poco mejor? Sí, mira, sí, gracias, qué pena, no tenía tiempo de explicar todo en detalle. Lo que está sucediendo con la selección natural es que hay variantes, ¿cierto? Hay variantes en la población y algunas de esas variantes son más exitosas que otras. Y entonces esas variantes que son más exitosas son las que sobreviven mejor, se reproducen mejor y entonces empiezan a dejar más descendencia y se vuelven más comunes a través de las generaciones. Cuando eso está sucediendo, tú estás perdiendo las otras variantes que no son tan exitosas. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, comienzo con una población que tenía 10 tipos diferentes de ratones de diferentes colores y resulta que cambió el hábitat, ahora el sustrato es negro y solamente los negros son los que tienen alto éxito. Todos los otros que no son exitosos en ese nuevo hábitat, todos los otros colores que no son el negro y que les va mal en ese nuevo hábitat, todo eso los voy a perder. Entonces, cuando hay selección natural, de hecho, se está perdiendo variabilidad genética porque las variantes que no son exitosas, digamos que son excluidas de la población o casi excluidas de la población y solo quedan las variantes más exitosas. Entonces, por eso es que se está perdiendo variabilidad genética. Y mientras más fuerte sea la selección, más rápido se pierde esa variabilidad genética en las poblaciones. O sea, eso sucede siempre que hay selección natural, independientemente si es inducida por cambios antropogénicos o no. Buenas noches. Me gustaría preguntar si usted conoce algún área, por ejemplo, de la industria donde se podría estar implementando esto actualmente o en este momento es demasiada nueva la investigación como para aplicarla. O sea, que la industria esté tratando de hacer las cosas bien para evitar este tipo de... No, todo lo contrario. O sea, esto además de ser un problema para la conservación, obviamente podría ser ampliamente explotado por la industria, ya que esto permitiría la creación de especies mucho más adecuadas para ciertos objetivos. Ya te entiendo. Pues la verdad, yo no soy muy conocedora de la biotecnología, digamos, y los desarrollos tecnológicos para la industria. Yo no conozco ningún ejemplo en donde estos estén tomando ventaja de que podemos inducir cambios evolutivos rápidos para usar en la industria, pero técnicamente es posible y quizás esté sucediendo, pero la verdad yo no conozco mucho esa área pues como de aplicación de la ciencia. O sea, mucha de la biotecnología se hace con microorganismos, ¿no? Con bacterias y con otros eucariotes unicelulares, etcétera. Entonces, obviamente ahí tú puedes tener cambios evolutivos rápidos, pero pues, puedes tener cambios evolutivos que suceden en pocos años, pero simplemente porque son muchas generaciones de los microorganismos que tú puedes tener rápidamente. Eso no necesariamente indica que sea evolución rápida es en pocas generaciones. Si en la industria lo están usando o no, la verdad no lo sé. Muchas gracias. Con gusto. Sí. Espera, tienes que ir al micrófono, porfa, para que todo el mundo te escuche. Buenas, mi pregunta se basa en que durante la exposición vi que las especies que mostraste parecen que es de corta vida, ¿cierto? Para especies de prospecto de vida, por decirlo así, más larga como nosotros, ¿la evolución rápida también se puede evidenciar o es independiente de eso? No, claro, cuando yo te hablo de generaciones, yo te estoy diciendo evolución rápida es evolución que puede suceder en pocas generaciones, 10, 20, 30, 100 generaciones.
100 generaciones para una hormiga pueden ser 10 años, 100 generaciones para un elefante serán miles de años. Pero por eso lo medimos en generaciones, porque esa es una manera universal de medirlo. Claro, en un elefante o en un humano, pocas generaciones pues toman más tiempo, pero claro, en cualquier especie pueden haber cambios evolutivos rápidos. De hecho, esta especie de planta que te mostré con la que yo trabajo es una planta de larga vida, tiene ciclos de vida de más de 100 años, o incluso pueden ser cientos o miles de años, o sea, una especie de muy larga vida, en donde se han evidenciado también cambios evolutivos rápidos. O sea, no depende de la especie y de su longitud de tiempo de vida. Simplemente que, claro, una especie con generaciones más grandes, pues va a tomar más tiempo para que haya pocas generaciones, ¿no? Entonces, a partir de eso, para la especie de nosotros se han evidenciado cambios rápidos hasta el momento. Esa es una muy buena pregunta. Yo no conozco estudios de cambios evolutivos rápidos en los humanos, pero por supuesto los humanos, como cualquier otra especie en el planeta, están sometidos a evolución y seguro que la selección natural eventualmente podría acelerarse por alguna razón en nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos cierta capacidad para modificar nuestras tasas de supervivencia y de reproducción, ¿cierto? Que no tienen otros animales, y entonces digamos que los procesos de selección natural pueden ser pues como se pueden tomar más tiempo, pueden ser un poco modificados por nuestras acciones. Entonces yo al momento no conozco evidencia de cambios evolutivos rápidos en los humanos, pero ciertamente pueden suceder en algún momento. Sí. Muchas gracias. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. En la industria sí se está utilizando, pero la modificación genética en alimentos para generar organismos resistentes. Claro, sí, pero eso es otra cosa completamente diferente, sí. Pero en este momento hay una resistencia a nivel mundial. ¿Qué va a pasar en nosotros al utilizar esos organismos vivos modificados genéticamente? Sí, claro. Nadie puede responder en este momento. Sí, o sea, eso no son cambios evolutivos rápidos, ¿cierto? Eso es un tema completamente diferente. A lo que él se está refiriendo es que nosotros tenemos la capacidad de modificar los genomas de los organismos y podemos crear, digamos, nuevas variantes o nuevas pues organismos con ciertas características deseables para nosotros, etcétera. Eso se llaman organismos modificados genéticamente o transgénicos, ¿cierto? Más popularmente. Y sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, hay que ser muy críticos y tener una posición cautelosa con respecto a los efectos, no solo de usar esos organismos en nuestra alimentación como medicinas o de otra manera, no solo para la especie humana, sino también para las otras especies. Cuando tú introduces un organismo transgénico en un ecosistema y no sabes bien cuáles son las consecuencias que puede tener sobre otros organismos en ese ecosistema, creo que está siendo un poco irresponsable. Eso no quiere decir que los transgénicos sean malos. Como cualquier otra tecnología, si la usamos bien, puede estar muy bien, si la usamos mal, puede ser increíblemente peligrosa. Yo simplemente digo, pues mi posición personal es que hay que ser cuidadosos y cuando vamos a usar, por ejemplo, un organismo transgénico para hacer biocontrol, como pesticida o lo que sea, tendríamos que tener mucho cuidado acerca de las potenciales consecuencias que eso puede generar. Pero sí, eso es un campo de debate gigantesco. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Usted ahorita habló de que de una generación a otra podía ocurrir un poliploidismo y aparecer de una vez una especie diferente. Ajá. O sea, si aparece un solo individuo, ¿ese con quién se va a reproducir? Sí, mira, esos eventos de hecho no sabemos qué tan comunes son, pero hay estimados en plantas que puede ser que hasta el 20% de las especies de plantas hayan aparecido por poliploidía. De hecho, en los helechos, que son altamente poliploides, se cree que ese porcentaje puede ser incluso el 30 al 40% de las especies de helechos aparecieron por poliploidía. Muchas de estas especies de plantas se pueden reproducir asexualmente, porque tienen componente femenino y masculino en el mismo individuo. Entonces, lo que sucedería en ese caso es que tú tienes un parental, los descendientes de sus parentales son poliploides, incluso un solo individuo, y ese individuo, si sobrevive y es capaz de reproducirse de manera asexual, puede empezar una nueva línea y eventualmente puede generar una nueva especie. Y como te digo, eso aparentemente no es tampoco tan raro en las plantas. Esos eventos de especiación por poliploidía también pues hay evidencia que han sucedido en animales, pero parece que es mucho más difícil, parece que en las plantas es mucho más común, pero todavía nos falta mucho por estudiar en ese aspecto, pero sí, hay estudios que han demostrado que literalmente de una generación a otra puede aparecer una especie nueva de helecho, por ejemplo. Buenas noches. Buenas noches.
Me gustaría agregar de pronto en la parte de la pregunta que le hicieron ahorita acerca de si el ser humano puede evolucionar. Sí, el ser humano en estos momentos está sufriendo constantemente muchos cambios físicos, pero no tanto físicos, sino más bien a nivel mental. La información que en estos momentos estamos, se puede decir, almacenando en la red, que creo que todos se encuentran conectados a ella, básicamente es prácticamente el doble durante cada año a lo que era el año anterior. Entonces, en este momento sufrimos un cambio muy drástico a nivel intelectual. Ya dejamos atrás tanto los cambios físicos, a pesar de que aún se ven. O sea, lo que ella mencionó ahorita acerca de la mutación es un ejemplo de cambio que hay en los seres humanos. Por ejemplo, los monjes desarrollan a través de las microfisuras en sus cuerpos la capacidad de resistir más los golpes. No sé si han visto, por ejemplo, las personas que practican artes marciales. Todos ellos desarrollan a través de las microfisuras resistencia en sus cuerpos y otra clase de cosas pues así por el estilo. No solamente eso, la alimentación también favorece en eso a los seres humanos. O sea, los seres humanos constantemente están sobreviviendo o muriendo, en especial por la parte... Claro, muchas gracias por ese ejemplo, pero ven, hay que tener cuidado con algo. No todos los cambios que tú ves en un organismo son cambios evolutivos. Okay. Como yo te explicaba, los cambios evolutivos son cambios en los genes, o sea, son cambios genéticos. ¿Sí? Entonces, para que haya evolución, si hay variantes en una población y las fuerzas evolutivas como la deriva, la selección, el flujo génico actúan sobre esas variantes genéticas, la frecuencia de esos genes en la población va cambiando. Eso es evolución. Pero cuando tú hablas de un cambio que es meramente ambiental, por ejemplo, un cambio producido durante tu lapso de vida por la alimentación o porque te expusiste mucho al sol o cambiaste de ambiente, y ese cambio no está codificado en los genes y ese cambio no puede transmitirse a través de las generaciones, eso no es un cambio evolutivo. ¿Listo? Eso es un cambio, sí, puede ser físico, fisiológico, comportamental, el que quieras, pero eso ya no es un cambio evolutivo. De hecho, hay un fenómeno que se llama, del que yo no hablé, plasticidad fenotípica. Tú puedes tener el mismo genotipo, o sea, la misma persona, la expones a un ambiente y puede exhibir un fenotipo, por ejemplo, no sé, le pones mucho tiempo al sol y se vuelve más morenita, y ese mismo genotipo lo pones en otro ambiente, en un ambiente donde hay menos radiación, y ya cambia el color de la piel. Eso es un cambio fenotípico, sí, es un cambio físico, de más morenito a más blanquito. Por eso no es un cambio evolutivo, porque eso no está codificado en los genes y no se puede transmitir de generación en generación. Es un cambio puramente ambiental. Entonces hay que distinguir entre unos y otros. Pero claro, habiendo dicho eso, obviamente los humanos pueden evolucionar. En nosotros todo el tiempo están apareciendo mutaciones, probablemente usted tiene mutaciones en su cuerpo, mutaciones somáticas que nunca se van a transmitir a sus hijos, pero las mutaciones están ocurriendo todo el tiempo en las poblaciones humanas, y en las poblaciones humanas hay deriva genética, hay selección natural, hay flujo genético, incluso con otras especies como el neandertal. Entonces, claro, o sea, todo lo que yo estoy hablando de evolución aplica tal cual a los humanos, porque los humanos no somos diferentes de las otras especies, somos otro primate más, otro mamífero más en este planeta, somos parte de la naturaleza. Entonces las leyes de la naturaleza aplican a nosotros tal cual. Perfectamente. Bueno, quería hacerte una pregunta, más bien, en medio de eso. Es algo con lo que he estado pues, leyendo y me causa mucha intriga, es sobre la explosión cámbrica. Ajá. Veo que es como una especie de vacío que hubo ahí dentro de la evolución darwiniana. No sé exactamente qué es, pero pues más o menos por ahí. Si de pronto me podrías explicar cómo cuadra todo eso ahí. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Mira, en la historia evolutiva de la vida del planeta han habido como unos eventos muy particulares. Creemos que la vida en el planeta Tierra, apareció hace aproximadamente unos 3.800 a 4.000 millones de años. La Tierra tiene como 4.500 millones de años. Hace más o menos 4.000 apareció la vida, y la vida se ha ido diversificando. Por ahora solo conocemos la vida en este planeta, puede que haya en otros planetas, pero la que conocemos es la de acá. La de acá ha tenido pues unas trayectorias. Muchos de los linajes de animales, bueno, de hecho, o sea, la vida empezó hace como 3.800, 4.000 millones de años, y pasaron como 2.000 millones de años y eran solamente organismos unicelulares, o sea, bacterias y como eucariotes sencillos, pero no había organismos pluricelulares. Hace aproximadamente menos de 1.000 millones de años empiezan a aparecer los primeros organismos pluricelulares en el planeta.
Y extrañamente, a principios del Cámbrico, hace más o menos unos 600 millones de años, por alguna razón aparecen un montón de linajes nuevos de animales. Entonces es como que viene la evolución, hay un montón de linajes nuevos apareciendo, de especies nuevas apareciendo, pero más o menos lentamente, lentamente. Y al principio del Cámbrico, por alguna razón, aparecen, de hecho, casi todos los linajes de animales que conocemos en este momento aparecieron en ese momento. Por eso lo llaman una explosión. Es como que la cosa venía lentamente y de repente aparecen un montón diferentes y bueno, se siguen diversificando, pero ya no aparecen muchos nuevos en la historia siguiente. Por eso se llama la explosión. ¿Por qué sucedió? No tenemos ni la más remota idea, pero ese es el patrón que hemos observado en el registro fósil, pero no sabemos por qué. En fin, hay hipótesis por ahí, pero la verdad es que no hay buena evidencia de eso, por qué sucedió. Pero esa es una cosa bonita de la biología. No tiene que haber un porqué tampoco, o sea, esa es la manera en cómo sucedió la evolución de la vida. De hecho, pues por azar o por alguna otra razón, ese evento particular sucedió a principios del Cámbrico y no ha vuelto a suceder, y punto. O sea, ya, no necesariamente tiene que haber una razón, una explicación metafísica para eso, simplemente es algo que sucedió en nuestra historia y no ha vuelto a suceder. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Mira, la pregunta, claro que más que una pregunta, no sé, es como una especie de reflexión. Y va más por ese lado filosófico, si quieres, que vos llamas. Ajá. Y es como esa percepción que a veces uno percibe cuando se habla de estos temas, como esa oposición natural-artificial, que es lo natural y más concretamente relacionado a lo artificial, intervención humana. Mientras no sea intervención humana, es natural, pero cuando entra a intervenir el humano, inmediatamente se aplica esa etiqueta de artificial. Entonces, la pregunta también es como, ¿en qué medida se puede decir que el humano se alejó de lo natural? Incluso, retomando respuestas que vos dices ahorita, somos una especie más, digamos, o sea, con eso no estoy, digamos, haciendo como una apología pues a las intervenciones de los humanos, ni los esté apoyando propiamente, pero también debo reconocerlo, no es como la opinión más políticamente correcta, porque me cuestiono ciertos planteamientos quizás de ciertos grupos ecologistas que hablan de precisamente en esos mismos términos, de que el humano se alejó de su naturaleza, cualquiera que sea esa supuesta naturaleza. Entonces, digamos que la duda mía como va más por ese lado, quizás pidiéndote como una opinión personal y, ¿por qué no?, también por la duda que tengo, si conoces bibliografía al respecto, que hable sobre ese tema. Claro, por supuesto, o sea, ese es un tema central para la conservación de la biodiversidad. Sí, tú tienes toda la razón. De hecho, muchos ambientalistas propondrían que el fundamento de los problemas ambientales que tenemos en este momento es que en la cultura occidental, que es la dominante, digamos, en la mayor parte de este planeta, desde muy temprano, incluso desde los griegos, pero ya se estableció mucho mejor cuando aparecieron las religiones judeocristianas, se hace una separación tajante entre el hombre y la naturaleza. Y entonces tú tienes toda la razón. Nosotros en la cultura occidental consideramos lo que hace el hombre como artificial versus lo natural, que es como lo que no ha tocado el hombre. Esa división es una división que nosotros creamos, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo, yo soy bióloga, entonces yo estoy de acuerdo contigo, y de hecho lo acabo de decir, los hombres son parte de la naturaleza porque somos una especie más en el planeta. Sin embargo, ya como somos humanos y tenemos cultura y tenemos lenguaje y, y formamos sociedades, pues la discusión acá, desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, es que las actividades que los humanos estamos desarrollando en el planeta están teniendo un efecto bastante degradante y negativo sobre otras especies y sobre los ecosistemas, ¿cierto? Entonces nosotros, y esto hay evidencia clarísima, irrefutable, que nosotros estamos acelerando, por ejemplo, las tasas de extinción de las especies. Y entonces, claro, las extinciones son naturales, todas las especies surgen y eventualmente se extinguen, y nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces alguien diría, no, pues los humanos estamos acelerando las extinciones, pero eso es natural, no nos deberíamos preocupar. Sí, eso se puede sostener desde el punto de vista filosófico, pero yo me atrevería a decir, a pesar de lo que pienso como bióloga, que por el hecho de que los humanos, por ejemplo, estamos acelerando las tasas de extinciones de las especies, nosotros nos deberíamos cuestionar acerca de nuestras actividades. Y entonces toda la biología de la conservación o la conservación de la biodiversidad en general se basa en ese supuesto, que nosotros podemos modificar lo que nosotros estamos haciendo, que estamos llamando artificial, para evitar hacer
que especies se extingan de manera prematura o que los ecosistemas se degraden y desaparezcan del planeta, entre otras cosas porque nos perjudica a nosotros mismos, pero también porque sería éticamente o moralmente no correcto, digamos, quitarle el derecho a la existencia a las otras especies que están ahí. Pero esto es una discusión filosófica, con posiciones a favor, en contra, la gente tiene diferentes perspectivas, pero como te digo, desde el punto de vista de la conservación es interesante considerar cómo las actividades de los humanos están causando un efecto negativo y si podríamos revertir eso. Yo, por ejemplo, pues de hecho yo trabajo en conservación, estoy tratando de ayudar a revertir esos efectos negativos de los humanos, a pesar de que pienso que los humanos son parte de la naturaleza, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Cuando tú nos dabas los ejemplos de las especies, inevitablemente las especies están relacionadas en sus niveles tróficos. ¿Qué efectos puede tener esos cambios evolutivos sobre los otros niveles tróficos que se relacionan? No, tú hablaste de los que son predados, pero sobre los predadores, si esos cambios evolutivos pueden ocurrir juntamente con otros, sí, con sus predadores o con otros, sí, con todo el entorno. Entonces, no sé si han observado esos cambios en las especies en el nivel trófico. Sí, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero sí, eso es un punto excelente. Nosotros hasta ahora nos enfocamos en los cambios evolutivos y en los efectos dentro de una especie, pero claramente cambios evolutivos rápidos que están haciendo cambiar a una especie pueden tener efectos sobre todas las otras especies que están interactuando con esa especie que está cambiando. Entonces, de eso hay mucho menos evidencia, eso es mucho más difícil de detectar, pero sí hay algunos ejemplos en los cuales los cambios evolutivos en una especie están teniendo efectos no solo en la cadena trófica, sino en toda la red de interacciones que tiene esa especie en un ecosistema. Entonces sí, claro, o sea, eso es perfectamente factible, tenemos evidencia de que sucede, pero no lo conocemos todavía mucho. Ese campo de investigación sí que es nuevo, o sea, apenas en los últimos años estamos empezando a hacer ese tipo de investigaciones. Dale, la última pregunta. Muchas gracias pues por la conferencia. Quería contarles pues al público que la profesora Cristina, junto con otro graduado de la Universidad de Antioquia, son los fundadores de la Red Colombiana de Biología Evolutiva, que es una de las organizaciones que propició esta charla. Queremos entonces invitarlos todos los jueves a las 6:30 en el Salón de Estudio del Planetario. Vamos a estar discutiendo estos temas. En los próximos meses discutiremos selección natural, deriva genética y varias de las cosas que la profesora mencionó, como para los que quedaron antojados pues, de seguir discutiendo sobre el tema. Y la pregunta que quería hacerte es que una de las cosas que hemos discutido en Colebol es que el gradualismo es uno de los pilares de la síntesis moderna evolutiva apoyada por Dobzhansky, Halden y todos los autores que mencionaste. Debido a los ejemplos de evolución rápida, de Evo y otras corrientes que han surgido en los últimos 20 y 30 años, algunos biólogos y filósofos de la biología han sugerido que es necesaria la creación de una nueva síntesis evolutiva. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro, o sea, gracias Edwin por el anuncio de Colebol y por la pregunta. Claro, no, o sea, esto es ciencia, o sea, las teorías científicas van también evolucionando, las teorías científicas van cambiando a través del tiempo y se van mejorando o se van desechando y se van reemplazando por nuevas, y como todas esas, la nueva síntesis de la evolución, que fue de los 40 a los 50 del siglo pasado, en este momento tiene un montón de falencias, todo lo que mencionaste, pero además todo lo de los fenómenos epigenéticos que estamos empezando a entender, todo esto de los cambios en los genes reguladores, o sea, hay un montón de cosas que esa teoría, la nueva síntesis ya sé que está quedando corta, o sea, ya tenemos mucha más evidencia, ya conocemos muchísimo más, y de hecho hay algunos que ya se atreven a plantear una nueva síntesis, ¿no? Ya hay artículos de eso en la literatura. Como todo, la teoría de la evolución está complementando, se está creciendo, hay algunas cosas que se van abandonando, entonces sí, yo creo que definitivamente tenemos que terminar de completar la teoría, y la teoría nunca será perfecta, pero pues podemos ir avanzando con la evidencia que vamos generando a través del tiempo. Sí, claro, o sea, claramente hay un montón de cosas de la teoría sintética de la evolución que ya están completamente caducas, claro. Muchas gracias a todos.